Sí, buenas noches, tengan todos los hermanos, sean bienvenidos al culto de oración. Vamos a comenzar alabando a Dios, cantando himnos. Primeramente el himno número 442, Día Feliz. Sí, 442, Día Feliz. Feliz el día que escogí servirte, mi Señor y Dios. Preciso es que mi gozo en ti lo muestre hoy por obra y voz. Soy feliz y en su favor me gozaré. En libertad y luz me vi cuando triunfó en mí la fe, y el raudal carmecí, salud de mi alma enferma fue. Pasó mi gran deber, cumplí, de Cristo soy y mío es Él. Me atrajo y con placer seguí, su voz conoce todo fiel. Soy feliz y en su favor me gozaré. En libertad y luz me vi cuando triunfó en mí la fe, y el raudal carmesí, salud de mi alma enferma fue. Reposa débil corazón, a tus contiendas pon ya fin. Hallé más noble posesión y parte en superior festín. Soy feliz y en su favor me gozaré. En libertad y luz me vi cuando triunfó en mí la fe, y el raudal carmesí, salud de mi alma enferma fue. Sí, vamos a cantar otro himno, el himno número 195, Ven amigo al dulce Jesús. 195, ven amigo al dulce Jesús. Ven amigo al dulce Jesús, y feliz para siempre serás, pues si tú le buscares con fe, al divino Señor hallarás. Ven a Él, que te espera tu buen Salvador. Ven a Él, que te espera tu buen Salvador. Si cual hijo que necio pecó, vas buscando a sus pies compasión, tierno amigo en Jesús hallarás, y tendrás en sus brazos perdón. Ven a Él, que te espera tu buen Salvador. Ven a Él, que te espera tu buen Salvador.
ovejuela regresa al redil, al amparo de Cristo el Señor, y en los hombros llevada serás por tan dulce y amante pastor. Ven a Él, que te espera tu buen Salvador. Ven a Él, que te espera tu buen Salvador. Cuán gloriosa será la mañana cuando venga Jesús el Salvador. Las naciones unidas como hermanas, bienvenida daremos al Señor. No habrá necesidad de la luz y resplandor, ni el sol dará su luz, ni tampoco su calor. Allí llanto no habrá, ni tristeza ni dolor, porque entonces Jesús es Rey del cielo, para siempre será consolador. Despertamos la mañana gloriosa para dar la bienvenida al Dios de amor, donde todo será color de rosa en la santa fragancia del Señor. No habrá necesidad de la luz y resplandor, ni el sol dará su luz, ni tampoco su calor. Allí llanto no habrá, ni tristeza ni dolor, porque entonces Jesús es Rey del cielo, para siempre será consolador. El cristiano fiel y verdadero, y también el obrero de valor, y la iglesia esposa del Cordero, estarán en los brazos del Señor. No habrá necesidad de la luz y resplandor, ni el sol dará su luz, ni tampoco su calor. Allí llanto no habrá, ni tristeza ni dolor, porque entonces Jesús es Rey del cielo, para siempre será consolador. Sí, en esta noche vamos a alabar hasta aquí. Buenas noches. ¿Cómo están todos los hermanos? Por la gracia de Dios, hoy miércoles tenemos el culto de oración y también se está desarrollando, ¿no?, a través del Facebook, YouTube, la Radio Jerusalén Tupacatari, de mucha bendición, ¿no? Esta semana de verdad Dios ha trabajado grandemente, ¿no?, en el corazón de cada uno de nosotros, escuchando la palabra a través de sus siervos, también a través de los siervos que dan, ¿no?, los seminarios de manera virtual. Y tenemos más actividad, hermanos, ¿no?, para poder también aprovechar. Hoy también, ¿no?, se ha llevado el estudio bíblico de San Juan, ¿sí? ¿Se conectaron en el Zoom? Algunos creo que sí, algunos creo que no, ¿no? Pero aún así, hermanos, no se preocupen. El día sábado, ¿no?, también tienen una oportunidad. Son 30 minutos y 30 minutos muy preciosos donde Dios va a trabajar grandemente, ¿no? Aprovechen por eso, invitando, ¿sí?, a la familia, amigos, vecinos,
Como pastor dice, no solo a los amigos, también a los enemigos, a todos van a recibir la salvación. Amén. Entonces esta noche vamos a orar, ¿sí? Por el culto. Dios Padre, Señor, en esta noche le damos gracias, Señor, por un día más de vida, Señor, una oportunidad más para anunciar su evangelio, compartir, Señor, el corazón que recibimos a través de la sangre de Jesucristo, Señor. De verdad, Señor, Jesucristo ha hecho un trabajo 100% perfecto, Señor, en nuestras vidas. Padre, permítanos, Señor, hallar la gracia esta noche. Prepare nuestro corazón para que la palabra pueda trabajar, Señor, en nuestras vidas, para que la palabra, Señor, pueda como manifestarse y compartir también el evangelio, Señor. Padre, de verdad, esta semana ha sido de mucha bendición para cada uno de nosotros, compartiendo el evangelio, escuchando los testimonios, cantando los himnos, Padre Celestial. Permita también que los hermanos que están conectados en sus casas puedan preparar, abrir su corazón y sobre todo, Señor, recibir la gracia de poder escuchar la palabra y que la palabra trabaje 100%, Señor. Padre, de verdad, le pedimos también su gracia, Señor, por cada uno de los ministros que están en diferentes partes de Bolivia, Señor. Preciosos siervos, Señor, que anuncian su evangelio día a día. Cuídelos, Señor, déles la sabiduría y sobre todo, Señor, derrame su gracia, Señor, a través de sus siervos, para nosotros también, Señor, ser beneficiosos, Señor, de esa gracia, Señor. Padre, le pedimos también por cada uno de los encargados, Señor, en las diferentes áreas, Señor, tanto de IYF, régimen penitenciario, IMEI, Escuela Bíblica Soñadores, LF, y también, Señor, los cursos de teología, Señor. Que muchos hermanos, no mirando la situación, la dificultad, puedan avanzar por la fe, Señor. Padre, en esta noche estamos muy agradecidos y así, Señor, oramos, Señor, en el nombre de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Así. Entonces, esta noche, hermanos, después de haber alabado al Señor, vamos a pasar a la parte de los testimonios. Esta noche el hermano Ángel Condori también nos va a compartir su testimonio. Vamos a escuchar, ¿sí? Adelante, hermano Ángel. Buenas noches, hermanas, buenas noches, hermanos. Yo doy gracias a Dios porque Dios me permite, ¿no?, de poder estar en este mundo, ¿no? Por eso doy gracias a Dios y también, ¿no?, este tiempo estoy aquí en La Paz, ¿no? Yo estaba en la provincia de Quime, ¿no? Y también ¿no?, agradeciendo a Dios, yo podía ir a trabajar aquí, ¿no?, la iglesia Generación de Juego. Pero también la situación, ¿no?, vino, ¿no? Dios me permite la situación también, yo por eso puedo agradecer. Yo tuve un accidente pequeño, ¿no?, pero solamente yo puedo mirar a Dios dando las gracias, ¿no? Y yo jamás también pensaba, ¿no?, de esa manera. Pero este tiempo yo puedo estar con mi familia agradeciendo a Dios por la situación que Dios me permite, ¿no? No hay otra cosa que puedo hacer, solamente yo puedo mirar la obra de Dios, la gracia, la misericordia y la esperanza puedo tener en Él, ¿no? Y yo estaba hospitalizado, ¿no?, como 2 semanas y también, ¿no?, yo nunca había pensado llegar a ese lugar, ¿no? Pero estando en el hospital, yo podía compartir el evangelio, la palabra de Dios. Yo podía tener esperanza y agradecimiento también, porque Dios me permite. Muchas veces yo no había sacado tiempo ni para poder compartir, pero estando en el hospital yo podía conversar con muchos licenciados, licenciadas. Por eso yo podía dar gracias a Dios. Y este tiempo yo pido a Dios, ¿no?, que Dios también pueda restaurar mi vida, ¿no?, para poder regresar y retornar también otra vez para poder continuar. Así yo podía agradecer a Dios y también, ¿no?, y solamente leyendo la palabra de Dios puedo tener esperanza, solamente puedo avanzar por el evangelio, ¿no? Aunque tengo mucha situación, dificultad, aflicción, y a través de eso también puedo ver también, ¿no? Para mí no hay otro camino que quede solamente el evangelio de la palabra de Dios. No hay otra forma donde puedo escapar, ¿no? Solamente conociendo este evangelio llega en mi corazón
el agradecimiento. Dios permite todas las cosas. La- con las cosas, situaciones malas o buenas, yo puedo agradecer de esa manera. Aunque muchas veces yo había pensado, no, estando en el mundo estaba mejor así. Pero ¿qué me queda? Solamente la muerte. Por eso este tiempo puedo ver la obra de Dios, ¿no? Y también Dios me permite de poder estar en este mundo con vida todavía. Yo quiero trabajar para el Evangelio y también, ¿no? Construir en el lugares que se necesitan las iglesias, ¿no? Dios puede permitirme de poder avanzar también de esa manera. Así yo este tiempo quiero agradecer por todas las cosas que Dios me permite. Y eso puedo compartir hasta aquí mi testimonio. Muchas gracias. Muchas gracias al hermano Ángel Condori. Sí. Entre los hermanos que están presentes, ¿alguien quiere compartir su testimonio? Aprovechando que hay un poco de tiempo. ¿Hay alguien que quiere pasar? Hermano Deimar, ¿quiere pasar? Vamos a invitar, sí, hermano Deimar. Adelante, hermano Deimar. Sí, buenas noches, hermanos. Sí, quería compartirles un poco de cómo ha estado este tiempo. Sí, cómo de verdad realmente Dios está trabajando en mi familia, en mi vida. Y no, antes no, quisiera leer un versículo. Es Romanos 8, versículo 25. Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Si este tiempo yo, estando aquí en la iglesia, eh, ayudaba, ¿no? Al hijo de los pastores y aprovechaba toda la mañana en leer la Biblia. Y esto de verdad me llegaba este versículo, ¿no? Pero de verdad no, yo pensaba a través de este versículo como esperando, aún hay dificultades, pero a veces como parece que quiero como caer, ¿no? Dentro de este camino. Pero Dios mismo ayuda, sí. Dios mismo, yo decía, pensaba, ¿no? Quién sabe, va a haber dificultades fuertes y voy a caer fácilmente, así. Pero así, escuchando, ¿no? Perseverando así, Dios va a ayudar todo. Así podía entender a través de estos versículos. Entonces, solamente perseverar así. Entonces, en este camino así, sigue, aún parece difícil así, pero seguir avanzando así, podía entender así. Me sentía como agradecido, ¿no? Como de vez en cuando yo veo, ¿no? Cuando yo soy el alabancero de la iglesia, de vez en cuando yo también veo los videos de Facebook, ¿no? Como a ver cómo he cantado para ver en qué puedo mejorar, así pensaba, ¿no? Pero yo viendo de verdad, ¿cómo pueden permitir a alguien como yo ser el alabancero? Así pensé. Pero tenía mucho agradecimiento acá, estando acá dentro de la iglesia, ¿no? Una familia grande y de verdad el pastor, la misionera como mis padres, así. Yo también de la misma manera, ¿no? Sentía agradecimiento y así, de esa manera también yo accedía, ¿no? A poder a apoyar un poco también a Sonjo, porque ellos me tratan como su familia, entonces yo como no también puedo como mi familia, así. Yo antes, mucho tiempo estuve solo, solamente pensaba en mí, ni siquiera cuando estaba en casa, salía en la mañana y llegaba de noche, ni siquiera hablaba con mi madre, salía en la mañana y llegaba de noche, salía en la mañana,
pero estando aquí, ¿no? Puedo, casi ya estoy un año aquí dentro de la iglesia y podía ver, ¿no? La gran diferencia que hay desde el yo desde de hace un año con el yo de ahora, ¿no? De verdad, me siento muy agradecido como Dios me ha ayudado todo este tiempo, nunca me ha abandonado, ¿no? En mi familia ha trabajado. Todo este tiempo que he estado aquí, mis familiares han recibido también, muchos, ¿no? La salvación. Yo también aprovechaba, ¿no? Solo escuchaba aquí dentro de la iglesia, ¿no? Sin no tener miedo para anunciar el evangelio, porque Dios pone la palabra en tu boca. Entonces, sin miedo, así de esa manera, yo compartía a quien se me cruzaba enfrente, ¿no? Siempre llevaba mi Biblia, siempre que salía, siempre llevaba mi Biblia así, porque decía, Dios, tú preparaste así toda la palabra, entonces así, sin miedo, entonces voy a avanzar así. Por eso, Dios siempre, como me está ayudando dentro de la iglesia, he podido ver mucha obra de Dios. Y aún hay dificultades, ¿no? En mi familia, así, pero yo sé, no tengo la seguridad. Dios todo este tiempo que he estado aquí dentro de la iglesia me ha mostrado. Está trabajando, sí o sí, va a trabajar, sí o sí. Aunque yo no tenga la fe, así, igual Dios va a trabajar así. Sí, muchas gracias. Sí, muchas gracias, hermano. Realmente Dios en cada corazón trabaja de una manera muy distinta, ¿cierto? Entonces también no preparen cada uno de los hermanos su testimonio para poder también compartir con los hermanos y sobre todo glorificar el nombre de Dios, ¿sí? Entonces esta noche vamos a pasar al tiempo de las presentaciones. Vamos a escuchar, ¿no? Presentaciones del Colegio Cesori. Give thanks y tu nombre levantaré, ¿sí? Entonces vamos a ver, por favor, adelante.
Sí, muchas gracias. Entonces, esta noche, hermanos, vamos a escuchar la palabra de Dios. Adelante, pastor. Sí, buenas noches, hermanos, hermanas. Sí, y pocos hermanos en la iglesia, sí. Durante 2 años, ¿no? Nosotros realizamos por Zoom, luego Facebook, YouTube dice YouTube, inglés YouTube, ¿cierto? Entonces nosotros avanzamos, ¿no? Los hermanos no sabían nada manejar Zoom, pero ahora y como tal vez como convirtió como adicto, tal vez eso, aunque una parte muy bueno, pero otra parte siempre. Pero Dios ayudó, ¿no? Avanzamos. Y entonces cada vez mirando los hermanos que viven en la iglesia, hacemos culto presencial. Luego la mayoría participan por Zoom. Y luego también participando los hermanos por Zoom y tampoco abre sus ojos. No sé, está escuchando o está durmiendo porque ha apagado su cámara, ¿cierto? Su cámara es era ojos. Entonces, de vez en cuando ¿qué estoy hablando ahora? ¿Sí? Me da duda. Ellos están escuchando, los hermanos. Entonces, pero pronto, ¿no? Nosotros realizaremos cultos, reuniones presencial. ¿Están bien? Sí, poco nomás sí, dice. Pastor, mejor, sí, espiritual, dice. Tal vez en su cama, en su sofá, ¿no? También. Durmiendo, escuchando a alguien, sí, ya cambió bastante, ¿verdad? ¿No? Tal vez y cambiamos como flojo. No sé si esta palabra está bien. Ya no quieren venir, ¿no? Al culto, a la iglesia, pero por la fe, ¿no? Nosotros queremos avanzar. Pronto, creo que todos los hermanos recibieron, ¿no? Un aviso. Pronto realizaremos cultos. Esta noche culto de oración, ¿verdad? ¿No? Entonces primero vamos a buscar, tienen ustedes la Biblia, el libro de Deuteronomio capítulo 8. De ese versículo 1 hasta 20 voy a leer. Ya todos tienen, sí, ustedes la Biblia. Y pueden buscar el libro de Deuteronomio capítulo 8, de este 1 voy a leer. ¿Ya todos se encontraron? Deuteronomio capítulo 8, de ese 1 voy a leer. Y cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno hoy, para que viváis y seáis multiplicados, y entréis y poseáis la tierra que Jehová prometió con juramento a vuestros padres, y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Y te afligió y te hizo tener hambre, y te sustentó con maná y comida que no conocías tú, ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Tu vestido nunca se envejeció sobre ti, ni el pie se te ha hinchado. En estos 40 años, reconoce asimismo en tu corazón que como castiga el hombre a su hijo, así Jehová tu Dios te castiga. Guardarás y pues los mandamientos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos y temiéndole, porque Jehová tu Dios te introduce en la buena tierra, tierra de arroyos, de aguas, de fuentes y de manantiales, que brotan
en vegas y montes, tierra de trigo y cebada de vides, higueras y granados, tierra de olivos, de aceite y de miel, tierra en la cual no comerás el pan con escasez, ni te faltará nada en ella, tierra cuyas y piedras son hierro, y de cuyos montes sacarás cobre. Y comerás y te saciarás y bendecirás a Jehová tu Dios por la buena tierra que te habrá dado. Y cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. No suceda que comas y te sacies y edifiques buenas casas en que habites, y tus vacas y tus ovejas se aumenten, y la plata y el oro se te multipliquen, y todo lo que tuvieres se aumente, y se enorgullezca tu corazón, y te olvides de Jehová tu Dios, que te sacó de tierra de Egipto, de casa de servidumbre, que te hizo caminar por un desierto grande y espantoso, lleno de serpientes y ardientes, y de escorpiones y de sed, donde no había agua. Y él te sacó agua de la roca del pedernal, y que te sustentó con maná en el desierto, comida que tus padres no habían conocido, afligiéndote y probándote, para la postre hacerte bien. Y digas en tu corazón: mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza. Sino acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres, como en este día. Mas si llegares a olvidarte de Jehová tu Dios, y anduvieres en pos de dioses ajenos, y les sirvieres, y a ellos te inclinares, yo lo afirmo hoy contra vosotros, que de cierto pereceréis, como las naciones que Jehová destruirá delante de vosotros. Así pereceréis, por cuanto no habréis atendido a la voz de Jehová vuestro Dios. Hasta 20 hemos leído, un poco largo. Sí, ustedes también todos ya leyeron conmigo junto. Y Pastor Oxupan, ¿no? Hablando, sí, gracias a Dios aquí en Bolivia también, toda la manera quería que sepan, ¿no? Aquí en nuestro terreno, el siervo de Dios y Pastor Oxupan. Entonces, una y otra manera intentando, también falta siempre, ¿cierto?, llegar hasta último rincón. Entonces, y en esta vez a través de canal, ¿no?, Cristo TV, está transmitiendo. Creo que nosotros todos ya avisamos, ¿no?, a los hermanos a nivel Bolivia. No sé, usted ya conoce, ¿no? ¿Y qué día ahí transmite? Los miércoles, ¿qué hora es? ¿A qué hora? 7 de la noche. Luego también, los sábados, 6, ¿no? 6 de la tarde, sí. Hay 2 veces. Y durante un año hicimos, ¿no?, contrato. Entonces, ¿cómo Dios va a trabajar, ¿no?, este año aquí en Bolivia? Entonces, el pastor decía y entre todos los trabajos, mejor trabajo es, y agricultor era agricultor, así dijo. Pero entre agricultores, mejor agricultores, ¿usted qué le gusta agricultores? ¿De qué? ¿De verdura le gusta? ¿A usted no le gusta? Mejor vivir en el capital. ¿Qué le gusta?
Aquí Junior también, ¿no? También que es Junior, Tunta, ¿cierto? Y luego Papa, Camote, ¿sí? Hay diferentes, pero pastor una vez nos decía, entre todo y agricultores, como siembra, ¿cierto? Luego cosecha. Pero pastor, muy especial, dice, pastor, tiene interés y de agricultores, de hombre, dice, hombre. ¿Han visto? Hombre. ¿Qué agricultores de hombres? Sí, porque siembra, ¿cierto? Echa era sembrando, echa todo el corazón. Yo he visto, escuchando, pastor, echaba toda la vida hacia los ministros. Aunque bastante viaja cada vez, pastor, pero siempre desde 5 de la mañana convoca ministros de su país. Desde 5 de la mañana, y primero quiere tener comunión. ¿Con quién? Ministros, los pastores, misioneros y evangelistas. En el corazón de siervo, ya casi toda parte de su corazón está lleno, ministro era. Por eso echa todo el corazón, ¿sí? De vez en cuando enseña, ¿cierto? Transmite como Dios ha dado muchas enseñanzas. También de vez en cuando se enoja, era, porque no creen en Dios, ¿cierto? No quiere aprender. Entonces, de una manera, exhortándolos por amor de Dios, ¿cierto? Entonces el pastor decía, mi tiempo 70% echa hacia quién? Ministro. Pero en realidad no conoce muchos. Yo también menospreciaba. Cuando el siervo viene a Bolivia, entonces cuando hace reuniones aquí Centro y Sudamérica, primeramente mi corazón, esa reunión no quiero entrar. No quiero entrar, era. Si tal vez está lejos del siervo, quiero estar cerca del siervo, quiero escuchar, pero escuchando una noticia que va a llegar a Bolivia, a Sudamérica, entonces pronto va a ser una reunión, ¿cierto? No quiero entrar a esa reunión. Sí que raro, ¿cierto? ¿No? Muy engañoso el corazón de nosotros. Creo que ustedes no es así, ¿verdad? ¿No? Usted quiere, ¿sí? Abrazar el siervo cerca siempre, así creo. Pero mi corazón así muy engañoso. Pero escuchando el corazón del pastor, 70% su tiempo, su vida hecha hacia los ministros. Entonces, ¿cómo cuida? ¿No? Protege, también ama mucho. Porque un ministro recibiendo el corazón de Dios, vuelca. A un país vuelca por el corazón de Dios. Por eso Dios, el pastor, el siervo, de cómo protege, cómo enseña, ¿sí? Como un tesoro, dice Teros. Pastor no tiene interés, dice oro y plata, ¿sí? ¿A quién tiene interés entonces, pastor? Hombre, hermano, ministro tiene tesoro, dice tesoro. Por eso ya pastor echa todo el corazón, ¿sí? ¿Por qué 70%? También mucha tarea, trabajo, ¿no? Viajar, encontrar presidentes, autoridades, seminarios, CELEP, mirando agenda de siervo, en verdad, ¿no? ¿Cómo así puede vivir? Una vez escuché, aunque pastor tiene edad, pero los ministros jóvenes, más jóvenes que pastor, acompañan, dice. Pero los ministros acompañando al pastor y no puede aguantar, dice. Si derrama la sangre de su nariz, cansancio, demasiado cansado, siguiendo al siervo. Una vez aquí hubo en el año 2014 campamento mundial, primer campamento mundial en Santa Cruz. Ahí hospedamos Hotel Yotao, ¿conoce? Y Hotel Yotao, ese tiempo la dueña de Hotel Yotao y auspició todo y gratis era. Imagínense, Coro Gracia, todos los ministros era gratis, 5 estrellas, bonito, lujo, ¿cierto? Entonces ahí pastor un cuarto, porque es pastor, fundador principal. Luego un pastor director del campamento mundial, ese tiempo, luego yo, porque yo soy como pastor de Bolivia, ¿cierto? Misionero. Hay 2 y un cuarto al lado de pastor. O sea, en la mañana temprano tiene que levantarse, luego ya preparar, ¿cierto? ¿No? Pero campamento bien pensado, pesado, ¿cierto? Un día, ¿sí? Ese pastor y yo dormimos muy tarde. Entonces en la mañana me sentía poco mal.
Entonces mirando el reloj, ya pasó era, sí, ya pasó de llevar al pastor, ¿no? Fundador al lugar del campamento. Entonces como loco era, loco, sí, rápido, sí, nosotros. Entonces, y bajando rápido, el pastor esperaba a nosotros, el pastor ya estaba, esperaba. Entonces, ay, me daba mucha vergüenza. Pastor siendo mayor de edad, ¿cierto? ¿Cómo hace? Entonces el pastor recibió a nosotros, usted durmió bien, así ya preguntó. Yo también dormí bien, dice. No podía dormir, por eso me levanté como 3 de la mañana. Luego natación, le gusta, pastor. Nadando, luego, sí, también ahí yo estaba esperando a ustedes, dice. Entonces ahí escuchando, ¿verdad? ¿No? ¿Cómo así vive, no? Esa vida. Entonces ahí cerca del siervo viviendo ese gran bendiciones. Cuando yo estaba en el seminario, mis compañeros, todo, un año estudió, recibiendo entrenamiento, luego recibió la gracia, levantando misioneros evangelistas, todos ya se fueron, ¿sí? A diferentes países, ahí estaba pastoreando una iglesia, me quedé. Entonces ese tiempo yo no sabía, no valoraba, soy maldito, era. Soy más peor que todos los seminaristas, por eso me quedé, ¿sí? Sí, entonces ahí quejaba, murmuraba mucho. Pero durante ese tiempo que me quedaba cerca de siervo, me ayudó mucho. En verdad me ayudó demasiado hasta ahora. Toda la enseñanza, toda la prédica, aunque yo menospreciaba. Pero poco a poco, ¿cierto? Escuchando, estando, hasta ahora sí me ayuda. Y bastantes. Sí, y entonces ustedes también, aquí en Bolivia hay seminaristas. Tal vez alguien desea, ¿qué desea? Rápido casándose, ¿qué quiere hacer? ¿Qué quiere hacer? Quiere ir pastorear, ¿cierto? Quiere probar, yo quiero vivir por la fe. Yo también así era. Pero yo no sabía por qué me quedé solos. Pastor de Ecuador, no voy a decir su nombre. Creo que nadie conocerá, ¿cierto? Y solamente Ecuador, era pastor de Ecuador, era mi compañero. Entonces, la misión levantó como evangelista, misionero, terminando un año de entrenamiento del seminario. Entonces, la misión como me puso como misionero de Paraguay, porque yo era ex misionero de Paraguay. Tengo que hablar, ¿sí? De la Biblia, ¿cierto? Desviando mucho. Pero está bien, ¿verdad? ¿No? Siempre en ese lugar ya pongo ya otra cosa habla, ¿sí? Será nervioso, no sé muy bien. ¿Sí? Entonces ahí yo era ex misionero temporal de Paraguay. Al ver ese aviso, ¿no? Como dice, aviso, ¿no? Aviso de la misión, estaba muy feliz. Y también, pastor de Noé también, misionero de Ecuador. Sí, Ecuador era Ecuador. Sí. No, perdón, no era Ecuador, de Perú. Levantó enviar a Perú. Estaba feliz. Entonces estaba preparando, luego, y enviando otro misionero, enviando a diferentes países. Quedamos 2, el pastor de Ecuador, yo. Entonces 2 miraban, ¿qué es problema nosotros? Porque todos ya se fueron, ¿por qué quedamos? Yo mirando usted muy feo, también carácter también muy mal, ¿sí? Sí, vale la pena quedarse aquí. Él también me miraba así, hermano mayor Andrés también, ¿cierto? Muy inútil, feo. Por eso ya, aunque no hablamos, ¿cierto? Adentro ya. Pero ya quiero que esté bien, hermano Andrés. Yo también quiero que esté bien, Dios le bendiga. Sí, aunque hablamos, ¿cierto? Pero adentro nosotros, por eso. Tenía bastante defectos nosotros, defectos. Sí, tenía bastante defectos, ¿no? Esa parte. Por eso ya, aunque terminó un año de clase, ahí esperando, porque la misión no enviaba, era. Entre nosotros 2 hablamos, porque somos misma promoción, era. Como amigo era. Aunque yo era más mayor que él, pero hablaba como amigos. Ese ventaja, ¿sí? Compañero, ¿cierto?
Entonces ahí quedamos en la iglesia, no quería limpiar, no quería hacer hora piadosa, si no importa, ¿cierto? Somos problemáticos, peleamos con nuevas promociones, ¿cierto? Peleamos nosotros, no hace caso, no importa, somos dinosaurios, no importa, ¿sí? Aunque me diga solo dormir, tampoco participaba hora piadosa. Solo escucha canción mundana, o sea, así. Alguien me dice, no importa, si quiero me muerde, muerde. O sea, así consideraba. Disculpen, no hablar de esa manera. Pero así era, corazón muy duro ese tiempo. Entonces hablamos, amigo, ¿sí? Ese pastor de Ecuador era. Ay, tío, ¿y por qué Dios no envía a nosotros? Yo veo que usted es muy guapo. Está bien, ¿qué será? No podía entender. Yo también igual, ¿cierto? Entre nosotros consolamos, ¿cierto? Entonces, en la hora de limpieza de la tarde, ay, aburrido, subamos al monte, porque detrás de la iglesia hay montañas, ¿sí? Y subimos, luego y gritamos, ¡ya! ¿Por qué nosotros no viajamos? ¿Por qué nosotros? Ya gritamos, para desestresar, ¿cierto? Y dos. Luego perdimos toda la fuerza, sentamos. Luego dos oramos. ¿Qué oramos? ¿Qué oramos? Tenga misericordia de Dios. Finalmente, ¿cierto? Nosotros queremos también ir, ¿no? Ser misionero evangelista, ayúdenos. Luego después orar juntos dos, luego hablamos. Primero él me dijo, hermano mayor Andrés, sí, espero que tú primero vayas al misionero, dice. Qué raro, ¿sí? Parece que se arrepintió, ¿cierto? ¿Cómo puede hablar así? Muy guapo se veía. ¿Sí? ¿Qué dijo? Hermano mayor Andrés, primero tú vayas, dice al misionero. No, primero tú vayas, así yo dije, ¿sí? Pero en el corazón deseaba, ¿qué deseaba? Yo quería ir primero, aunque yo hablaba, ya, compañero, tú primero recibes la gracia, vaya, ¿sí? Pero en mi corazón, no, yo primero tengo que ir, ¿sí? Quedaría hasta último, qué vergüenza, ¿cierto? No, así pensaba. Así oramos, consolando, luego pronto, y salió, era, ¿sí? Pastor Noé, entrevista con una hermana, sí, hermosa, se casó. Luego se fue, no, me quedé solo, me quedaba solo. Entonces yo pensaba, soy maldito, soy como dice, patito feo. Ay, soy inútil, ¿verdad? Pero no podía entender por qué yo era yo, entre 50, 6, ¿por qué yo? Sí, ¿por qué yo? Pero ahora, sí, perdón, pero ahora yo veo, si no hubiera estado ese tiempo en mi vida, jamás estaría ese tiempo ahora, ¿cierto? Ahora, ¿sí? Mi persona. Ese tiempo Dios me ayudó, ¿sí? Formar, ¿sí? Un corazón. También el siervo también me ayudó, me guió mucho. Yo pensaba, ¿sí? Yo soy mejor, era mejor. ¿Que quién? Pastor de Ecuador, ¿sí? Por lo menos otro estaba bien, muy guapo, era alto, también tiene profesionalidad, ¿sí? Pero comparando con ese pastor de Ecuador, yo soy mejor. Pero Dios me mostró, era. Finalmente, ¿quién se quedó? ¿Quién se queda? Yo era yo, sí, yo. Mi vista estaba mal. Pastor, Dios me enseñó, Andrés, tú es más peor que todos eso. Aunque no quiera reconocer, cierto, pero la situación así es. Todos se casaron predicando el evangelio, los hermanos, misionero evangelista. Pero ya ven, seminarista, ven aquí, ven, limpia ahí. Entonces me enojaba mucho, era mucho. Entonces finalmente me mostró. ¿Qué mostró Dios? ¿Qué mostró? Más peor, más peor, más inútil era, inútil.
Yo también, aunque hablaba humildemente, pero en mi corazón, yo tenía también, ¿sí?, fuerza. Quería mostrar, quería hacer bien. Pero ahí pasando ese tiempo, me quedó en mi corazón. Tenía mucho miedo de hacer cualquier cosa. Antes solo yo decidí, hice todo. Pero pasando ese tiempo me daba miedo. ¿Por qué me daba miedo? Si yo hago, luego otra vez, como fracasa, sufre, ay, temblaba mi corazón antes de decidir cualquier cosa. Me daba mucho miedo. No quería fracasar porque tanto tiempo yo sufrí. Entonces, verdad, yo necesito, ¿qué necesito? Alguien me guíe, alguien. ¿Sí? Desde ahí, si poco a poco mi corazón se acerqué, ¿qué valoraba? Alguien me diga. Antes no valoraba mucho que alguien me diga, yo sé, yo soy mejor que usted. Sí. No valoraba, pero ahí pasando el tiempo, sí, yo necesitaba a alguien que me guiara. Luego también, y valoraba a alguien me diga. O sea, ahí por ese tiempo me guiaba. En la reunión de ministro pastor decía, si muchos ministros predicando el evangelio, eso no cualquier persona puede hacer. Esa vida es una bendición tan grande. Amén, hermanos. Pastor muchas veces decía, no entiendo usted por qué no ha sido pastor, dice pastor. Siendo pastor, genial, dice, súper. ¿Por qué usted vive así? Dice. Entonces yo también, escuchando de pastor, ¿verdad? Ese camino es gran bendiciones. Tal vez vea algunas personas, ay, sí, no soy digno de ser, también no conviene, ¿cierto? Sí, pero en verdad ese lugar, ese camino, llevando el evangelio es gran bendiciones. Pero algunos ministros dejan, dice, ese camino, luego se va al mundo. Pastor no dijo, tontos, perdón, no, disculpe, son tontos, como dejando esa gran bendición de Dios. Luego se va, ese camino no puede comparar. $1,000, 100,000, millones de dólares, no se puede comparar. ¿Por qué deja? Digo, pastor, sí, podía ver su corazón. Entonces ahí hablando, ¿por qué deja ese camino? ¿Sí? Entonces hablaba, única problema es que es los ministros de nuestra iglesia. Única problema en nuestra misión, los ministros luego explicaban, corazón muy alto, corazón muy alto, por eso deja y se va, dice. No podía entender. Sí, corazón alto, ¿por qué se va? Sí, pero pastor dijo, único problema, los ministros de nuestra iglesia, su corazón muy alto. Ya vamos a buscar, usted tiene la Biblia, el libro, un libro vamos a buscar, libro de Santiago, capítulo 4. El libro de Santiago, capítulo 4, el versículo 6. Ya voy a leer, hermanos. Libro de Santiago, capítulo 4, el versículo 6 voy a leer. Ya, pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Ya ese versículo, sí, pastor, y nos habló, enseñó. Sí, Dios, sí, aquí que dice, pero Él da mayor gracia, ¿cierto? Por esto dice, Dios resiste a los soberbios. Ya Dios resistirá hacia quién. Ya resistir, ¿qué quiere decir resistir? Resistir, ¿qué quiere decir? Ya yo quiero avanzar, ¿cierto? ¿No? Pero Dios también contra mí empuja, ¿cierto? Ya puede avanzar, no puede avanzar. Di un paso, ya puede avanzar. Ya porque Dios resiste, no cualquier persona Dios resiste, ¿verdad? ¿No? Sí, ¿a quién ¿A quién? ¿A quién? Los soberbios. Los soberbios Dios resiste,
pero aquí ya vamos a ver. Y da gracia, dice, también alguien da la gracia. ¿A quién da gracia? Los humildes. Usted vio cuando ya joven muchacho David, si su onda, ¿cierto? ¿No? Puso y piedra, girando, ¡pah! Tiró. ¿Qué pasó? Dios dio la gracia. ¿Qué gracia era? Ahí y dio la velocidad, sopló, ¿cierto? Y con mucha velocidad aquí enfrente se quedó Goliat, ¿cierto? Ya Dios da gracia, la gracia. ¿A quién? Humildes, pero resiste. ¿Hacia quién? Soberbios. Sí, pastor nos dijo en la reunión, ya Dios ayuda a los humildes. También Dios resiste a los soberbios. Sí, hoy nosotros hemos leído, ¿sí? Deuteronomio capítulo 8. Aquí Dios hablando, ¿sí? Versículo 1 vamos a ver. Ya cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno hoy, para que viváis y seáis multiplicados, y entréis y poseáis la tierra de Jehová, prometió con juramento a vuestros padres. Ya esta palabra, cuidaréis, ¿hacia quién está hablando? No sé. ¿Hacia quién está hablando? Aquí dice, cuidaréis, ¿cierto? ¿Hacia quién está hablando? Cuidaréis. ¿Está hablando hacia hermano de mar? ¿Hacia quién está hablando? Ya de poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno hoy, para que viváis y seáis multiplicados, y entréis y poseáis la tierra que Jehová prometió con juramento a vuestros padres. Ya, ¿a quién está hablando? Sus hijos, ¿cierto? ¿O no? Sus hijos era, ¿cierto? ¿O no? Ya, ¿sí? Y pueblo de Israel salieron de Egipto, ¿cierto? Entonces Dios quería llevar a la tierra de Canaán, ¿sí? Prometida, era la tierra prometida. Ahí está la bendición de Dios y esperanza. Pero dirigiendo por el desierto, ¿cierto? Los pueblos de Israel, todos murieron en el desierto. Luego, ¿quién entraron a la tierra de Canaán? ¿A quién? Sus hijos eran hijos. Porque ya enviaron a la tierra de Canaán, ¿verdad? ¿No? Sí, 12 espías. Después de chequear todo, revisar, luego informaron. ¿Qué informaron? Aquí esa tierra bendita, ¿cierto? Pero son gigantes, todo va a morir. Somos una langosta, ¿cierto? Entonces ellos hablaron mal. Luego quería volver a Egipto, ¿cierto? Luego contra y Moisés, ¿verdad? Quería matar. De ahí Dios se enojó, ¿cierto? ¿No? Entonces, ustedes pasarán en el desierto. Ustedes como 40 días, ahí 40 años ahí ustedes en el desierto. ¿Es cierto? ¿Es cierto? Luego durante 40 años ellos en el desierto todos murieron, ¿verdad? ¿No? Luego, ¿quién entraron? Sus hijos. Ya entonces aquí Deuteronomio capítulo 8, cuidaréis, ¿sí? De poner por obra todo mandamiento que yo os ordenó hoy. ¿Ya hacia quién está hablando? Sí, según esta palabra, ya última parte, ya para que viváis y seáis multiplicados, perdón, entréis y poseáis la tierra que Jehová prometió con juramento a vuestros padres. Entonces, aunque juró, ¿no? Juramento, ¿no? Sí, con sus padres todos murieron. ¿En dónde? En el desierto. Luego finalmente sus hijos podía entrar a la tierra de Canaán. Luego está hablando, cuida, dice, ¿qué cuida? ¿Qué cuida? Y mandamiento. Sí, nosotros estudiando en la clase de seminaristas, pues justo tocando historia de Caín era Caín y Abel. Adán, y luego con su esposa y nació primer hijo, ¿cómo se llama?
Caín. Caín, ¿qué quiere decir? ¿Olvidaron, seminaristas? Ya, Caín, ¿qué quiere decir? ¿Qué significado tiene? Adquirir, ¿cierto? ¿Adquirir qué es? Recibir, ¿cierto? ¿No? Recibir, tener, ¿sí? Entonces Caín y adquirir era, quiere decir. Luego, segundo hijo nació Abel, ¿cómo se llama? ¿Sí? Nada era. Sí, vacío, nada vacío. Entonces, pasando poco tiempo, Caín, qué raro era, ofrenda a Dios. ¿A qué ofrenda? Las frutas, los frutos, ¿no? Las frutas ¿de dónde? De la tierra. Génesis leyendo, si Dios había maldecido hacia tierra. Sabiendo esto, Caín, ¿qué hace? Ahí siembra, ¿hacia dónde? A la tierra era. Dios maldijo era. No, tierra va a recibir maldiciones. Aquí no, hecha era. Pero Caín, amén, aleluya, sí Dios. Luego, ¿a dónde ya siembra? A la tierra siembra. Voy a cosechar bien, voy a echar, voy a sudar. Luego ahí cosechando, luego, ¿a dónde ofrenda? A Dios. Dios, al ver, ¿acepto o no acepto? Rechazo, voto era. Ay, abominable, sucio era. Caín no puede entender. Él echaron todo el corazón, ¿cierto? Se enojó. Mirando a su hermano, Abel ofrendó a Dios. ¿Qué ofrendó? Más gordos, ovejas, primogénitos, ¿cierto? Las ovejas. Entonces Dios aceptó. Según si la Biblia, Hebreos capítulo 11 sale, Abel ofrendó por la fe, ¿sí? Ofrenda excelente era por la fe. Entonces Abel es como quiere decir, ¿qué quiere decir Abel? Nada era, vacío. Entonces él no tenía nada, no podía confiar, ¿cierto? Entonces pensaba, ¿sí? Dios que va a gustar, que va a agradar, ¿cierto? Porque soy nada, vacíos, no puedo agradar a Dios. Por eso, ¿sí? Buscando, orando a Dios, ahí encontraba. Pero Caín, ¿qué vida? ¿Qué quiere decir, hermano Caín? Adquirir, tiene, viviendo uno, otro, más, y tiene, ¿cierto? Sí, entonces en su corazón, yo tengo, yo puedo hacer, ¿cierto? ¿No? Soy mejor que quién. A ver, nada tiene, ¿cierto? Sí, ahí uno que recibe la gracia, en la iglesia también muchos. Una vez decía, antes de recibir la salvación, nosotros muy humildes era, por lo menos condenaba mucho, soy malo, soy pecador. Sí, pero cuando ya escuchando el evangelio, recibió la salvación por la gracia de Dios, ¿verdad? ¿No? Luego mirando quién, los que no entienden el evangelio, ya cambió la vista era. Como mira, ¿y por qué no entiende? Dice, ¿por qué no entiende el Dios? ¿Por qué así rebelde? Estoy predicando el evangelio, ¿por qué no acepta? ¿Por qué así rebelde? Y cambió. Su actitud cambió, pastor nos dijo era. Muy rápido Satanás engaña, acepta ese engaño, luego enaltece. Cuando enaltece y pierde sensibilidad, ¿sí? Caín, recibió, recibió mucha gracia, fuerte, inteligente, más conocimiento, más cosas, teniendo más en su vida. Ya, él confiaba, ¿qué confiaba? Soy mejor que quién. Abel, mirando el malo, tonto era. ¿Por qué ya ofrendan las ovejas? Si Dios va a recibir mi ofrenda. ¿Mi ofrenda qué es? Las frutas, ¿no? Las frutas, ¿verdad? ¿No? De la tierra era. Pero Dios había dicho, ¿qué había dicho? Maldijo era a la tierra. Muy raro era Caín. Escuchando la palabra de Dios, amén, sí dice. Pero en esa tierra que había maldecido Jehová Dios, ¿qué hace? Echa. ¿Qué quiere decir? Pisotea era. De frente de Jehová Dios, pisotea era. Tu palabra no sirve. Yo soy mejor. Luego sigue echando su vida ahí en la tierra. Luego, las frutas. Dios
acepta mi ofrenda. Yo trabajé duro, acepta. Cuando le rechazó, y se enojó era en gran manera. ¿Sí? Ahí mató a su hermano, ¿verdad? No, Abel no podía aguantar. Después de matar, ¿qué dice? ¿Dónde está tu hermanito? Dios habló, ¿cierto? Caín, ¿qué respondió? En caso soy, guarda mi hermanito, ¿cierto? ¿Qué está hablando? Después de matar, ¿qué habla era? ¿Sí? Ya no reconoce, ¿verdad? ¿No? Sí, hermanos, como cegados era, cegados. ¿Cómo puede matar su hermano propios? No es normal, no es hermano, ¿verdad? ¿No? Ese instrumento era instrumento de Satanás. Eso ya nosotros hablamos. Ya Satanás hace alzar nuestro corazón. ¿Cómo hablamos? Cuando recibe la salvación, ay, rápido Satanás engaña. Tú entendiste, tú recibiste la salvación, no tienes pecado, tú eres hijo de Dios, justo, amén, aleluya. Luego ella enaltece rápido. Luego mirando otras personas, otro que no quiere entender, ¿por qué así no entiende? Fácil es, porque no quiere entender. ¿Por qué es así su corazón endurecido? No quiere entender. No solamente hermanos. Luego cuando ingresa al seminario, gracias. Yo hallé la gracia de Dios. Ahora yo entré al seminario. Pronto voy a dar, ¿sí? Predicando, voy a vivir como un siervo. Ya engañó Satanás. Luego, como fuera, soy digno de recibir los hermanos. Seminar está bien. Seminar está, yo quiero invitar. Seminar, ven, predica a mi familia, mi primo. Él no quiere entender, por favor. Está bien. Yo voy a compartir. Satanás ya engañó. Lo que hace era igual que Caín era. Aunque ya Dios habló era. Dios habló, pero pisotea, todo menosprecia. Luego frente de Dios echando era, ¿sí? Sembrando, trabajando, duro era. Hermanos, esa es maldición. Pero Caín entiende qué es lo que está haciendo. Jehová, acepta era. Yo eché, trabajé duro y contra. Ese instrumento de Satanás era Satanás. Dentro de la iglesia también. Satanás, cada uno de nosotros se acerca. Lo que hace alzar era nuestros corazones. Tú eres hijo de Dios. Tú eres salvo era. Está sirviendo bien, amaneciendo bien. Usted no recibe nada. Trabajando, así es. Satanás, toda la manera que hace, alza, ¿cierto? Vamos a buscar, usted tal vez tiene, aquí ya marcando, Deuteronomio. Sí, Números, libro de Números, capítulo 16, versículo 1 era 1. ¿Encontraron? Ya desde versículo 1 voy a leer. Core, hijo de Israel, hijo de Coat, hijo de Lepi, y Datán, y Abiram, hijo de Eliab, y On, hijo de Pelet, de los hijos de Rubén, tomaron ya gente. Aquí sale Core, hijo de Israel, hijo de Coat, hijo de Lepi, y Datán. Luego, y Datán y Abiram, hijo de Eliab, y On, hijo de Pelet, de los hijos de Rubén. Ya entre ellos un día se unieron, ¿sí? Ya el pueblo de Israel salieron de Egipto, ¿cierto? ¿No? Estaba pasando era por el desierto. Ahí había dificultades, ¿cierto? Calor, en la noche frío, peligroso. Pero Dios ha dado, protegiendo, guiando la gracia. Pero un día ellos se unieron, ¿sí? Tomaron gente, dice. Tomaron gente entre ellos, versículo 2. Y se levantaron contra Moisés con 250 varones de los hijos de Israel, príncipe de la congregación de los del consejo, varones de renombre. Ellos tomaron gentes
entre ellos se reunieron. Luego, ¿qué hizo? ¿Qué hicieron? Sí, contra Moisés, que recibiendo el corazón de Dios, dirigiendo al pueblo de Israel. Entre un grupo se unieron que tenían mismos corazones. Ellos quienes son importantes en el pueblo de Israel, son importantes. Aquí según la Biblia así está escrito, ¿verdad? ¿No? Versículo 2. Se levantaron contra Moisés con 250 varones. ¿Quiénes son? De los hijos de Israel, príncipes de la congregación de los del consejo, varones de renombre. Ellos también muy importante era, servían también consejo, guía era, enseña también ellos, ¿verdad? ¿No? Dentro del pueblo de Israel. Pero entre ellos, sí, ahí hablando era. ¿Qué habla? Y habla, no sé qué habla. Moisés hace así. Entre ellos están de acuerdo, se unieron. Luego la gente, más importante, gentes, y hablando, no sé si. Luego entre ellos se unieron. Finalmente, ¿qué hicieron? Contra sí, Moisés. Entonces aquí vamos a ver el versículo. Ya versículo 3. Ya versículo 3 tiene, hermanos, ya ellos, ¿sí?, se unieron luego contra Moisés. Luego ya hablan contra Moisés. ¿Qué hablan? Ya vamos a leer juntos. Ya versículo 3 juntos vamos a leer. Ya 1, 2 y 3. Se juntaron contra Moisés y Aarón y le dieron: basta ya de vosotros, porque toda la congregación, todos ellos son santos, y en medio de ellos está Jehová. ¿Por qué pues vosotros sobre la congregación de Jehová? Ya ellos, ¿qué está hablando? Ya todo pueblo de Israel son santos, hijos de Dios, pueblo de Dios. Dios también está en nosotros. Dios también me ha dado la gracia. Eso está hablando. Si en caso Dios solamente trabajó en la vida de Moisés, Dios también trabajó en mi vida. Luego él chocando ahora. ¿Ya puede entender? ¿Sí? Dios también trabajó en mi vida. Dios está conmigo también. Luego, ¡pum! ¿Contra quién? Moisés chocó muy fuertes. Entonces Moisés no sabía qué voy a hacer. Luego, postrándose, buscaba a Dios. ¿Sabemos a ver? Ya 5. Y habló a Coré y a todo su séquito, ¿no? Séquito, diciendo: mañana mostrará Jehová quién es suyo y quién es santo, y hará que se acerque a él. Al que él es, cogiere, él lo acercará. Así dice. Ya versículo 8. Y dijo más Moisés a Coré: oíd ahora, hijo de Leví. Ya 9. Os es poco que el Dios de Israel os haya apartado de la congregación de Israel, acercándoos a él, para que ministréis en el servicio del tabernáculo de Jehová, y esté delante de la congregación para ministrarles. ¿Y qué te hizo acercar a ti y a todos tus hermanos, los hijos de Leví, contigo? Procuráis también el sacerdocio. Versículo 11, ¿no? Por tanto, tú y todo tu séquito sois los que os juntáis contra Jehová, pues Aarón, que es para que contra él murmuréis. Dios ha dado, ¿sí?, hijo de Leví. ¿Qué ha dado? ¿Sí? La gracia era que se acerque de Dios. Luego servir a Dios, cerca de Dios. Ya cerca del presidente cualquier persona puede acercarse. No. Pero Dios ha dado la gracia hacia los hijos de... ¿Qué gracia ha dado? ¿Qué ha dado? Cerca, al lado de Dios. Luego servir, ¿cierto? Dentro de la casa de Dios, en el tabernáculo. Ha dado esas gracias.
Pero ellos no se siente suficiente. Mirando quién, Aarón, ¿sí? ¿Qué quiere ser era aquel en esos lugares? Luego chocó contra, ¿cierto? Murmurando y quejando. Luego, los que tienen el mismo corazón se juntaron en el pueblo de Israel, ¿sí? Luego chocó con Moisés, ¿verdad? ¿No? Así está esa situación. ¿Puede entender? Entonces ya, si Moisés recibiendo corazón de Dios, entonces ya nosotros no sabemos, ¿cierto? ¿Quién es verdadero? ¿Quién es de Dios? Porque, ¿sí? Ellos dicen, ustedes nomás dio trabajo, nosotros también somos santos, nosotros también hijos de Dios, Dios también me ha dado la gracia. Si quién es verdad, quién es de Dios, ¿cierto? ¿No? Porque ambas partes está hablando. Entonces Dios, ven, si luego ya reunirnos, en donde, ya versículo 25. Entonces Moisés se levantó y fue a Datán y a Abiram, y los ancianos de Israel fueron en pos de él. Y él habló a la congregación diciendo, apartaos ahora de las tiendas de estos hombres impíos, y no toquéis ninguna cosa suya, para que no perezcáis en todos sus pecados. 27. Y se apartaron de las tiendas de Coré, de Datán y de Abiram en derredor. Y Datán y Abiram salieron y se pusieron a las puertas de sus tiendas con sus mujeres, sus hijos y sus pequeñuelos, ¿no? Pequeñuelos. Ahí entonces se juntaron, ¿cierto? Todos. Entonces dice, se aparta, ¿cierto? ¿No? ¿Qué va a suceder? Dios sí o sí va, ¿sí? Y trabajar, ¿cierto? ¿Quién es de Dios, cierto? Dios va a trabajar. Pero ¿qué pasó? Vamos a ver versículo ya 31. Y aconteció que cuando cesó el de hablar todas estas palabras, se abrió la tierra que estaba debajo de ellos. Abrió la tierra, su boca, y los tragó a ellos, a sus casas, a todos los hombres de Coré y a todos sus bienes. Y ellos con todo lo que tenían descendieron vivos al Seol. Los cubrió la tierra y perecieron de en medio de la congregación. Entonces todo lo que se juntaron, ¿verdad? ¿No? Luego, ¿qué dice? ¿Qué dice? Solo Moisés no más salvo era, santos. Nosotros también, todo santo, dijo. Luego Dios trabajó con ustedes nomás, Dios también trabajó, ¿cierto? Con nosotros, me ha dado la gracia. Dios está con nosotros. Entonces, ¿qué está haciendo? Por lo que ha recibido la gracia de Dios, ¿qué hace? Usa, ¿sí? Para chocar, ¿cierto? Chocando con Moisés. Entonces ahí mirando, ¿sí? Dentro del pueblo de Israel, Satanás también como hoy trabaja, engaña en esa manera. ¿Sí? Puede ver, hermanos, también mi vida también muchas veces, aunque no podía ver, pero dentro de la iglesia el siervo de Dios ve. Aún Satanás engañando, quiere destruir, pero cegados. Como igual que quién, ¿sí? Ese grupo, ¿cierto? Datán y Abiram, ¿cierto? Sí, Dios salvó a nosotros también. Yo recibí la gracia de Dios. Dios trabajó en mi vida. Todo lo que ha recibido la gracia de Dios es usa. ¿Para dónde usa? ¿Para dónde usa? Para chocar. ¿Con quién? Moisés, con siervo de Dios que está guiando al pueblo de Israel. Entonces, a través de esa situación, Dios mostró en el pueblo de Israel. Mira, ellos, ¿sí? También recibió las gracias, son importantes. Pero como ante Dios, ellos así reaccionan, vivirá con otro corazón. Ahí abriendo la tierra, todo entró, y luego
y 0 era 0. Murió todos, no solamente Core, Datán y Abirán, todo lo que está con ellos juntos, todos ya y murieron. Ya aquí vamos a ver otro libro, ¿sí, hermanos? Ustedes cerca está Deuteronomio, perdón, no es Deuteronomio, Números, capítulo 21 es. Ya el libro de Números, capítulo 21, desde versículo 4. Entonces aquí también los pueblos de Israel, ¿sí? Y pasando en el desierto por el camino, sí, ellos desanimó, ¿cierto? Sí, aquí, versículo 4. Después partieron del monte de Or, camino del Mar Rojos, para rodear la tierra de Edom, y se desanimó el pueblo por el camino era. Y habló el pueblo contra Moisés y contra contra Dios y contra Moisés, porque nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto, pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Entonces los pueblos de Dios por el camino y quejaba, ¿cierto? Luego otra vez y murmuraba, ¿por qué sacó de Egipto? Mejor era, ¿cierto?, ahí vivir y morir. ¿Por qué sacó? Quiere que muramos en ese lugar, no hay comida, también muy feo. Entonces hay contra Moisés, contra Dios hablando. Dios envió, ¿qué envió? Serpiente, ¿cierto? Serpiente envió, luego ya mordiendo muchos, ¿sí? Muchas personas estaban muriéndose. Entonces ya el pueblo de Israel mirando esa situación tenía miedo. Luego ya pidió, nosotros cometimos. Ya siervo de Dios, Moisés, orando a Dios que quitara, elimine ese serpientes. Ya puede imaginar, ¿cierto? Ya puede imaginar esa situación. Entonces ya Moisés orando, Dios ya habló a Moisés. Así que, ya no eliminando, no quitando, haga era, ¿cierto? Sí, serpiente de bronce, luego alza, ¿cierto? Todo lo que mira, ese serpiente de bronce, ¿qué será? Vivirá aún, se está mordido, ¿cierto? Fue mordido, está muriéndose. Pero todo lo que ella mira, ese serpiente de bronce que está arriba, vivirá. Así habló, ¿verdad? Entonces Moisés rápido hizo, luego ya alzó. Entonces entre los pueblos de Israel, aunque ya fue mordido, está muriéndose, pero cuando mirando arriba, ¿qué pasó? ¿Qué pasa? ¿Muere o vive? Ya vive, ahora vives. Creo que todos saben, ¿no? Ese serpiente de bronce, ¿quién es? Libro de San Juan, capítulo 3, ¿no? ¿Quién es? Esa sombra de Jesucristo, era Jesucristo. Sí, en verdad nosotros, ¿sí?, en esa tierra, mirando esas serpientes, solamente mirando a la tierra y serpientes, y pica, ¿cierto? Molesta, duele, ¿cierto? Entonces así ya está muriéndose. Igual, muchas personas, este mundo comete pecados. Como Satanás también pica, era así, tú cometiste pecados, tú malos, tú hiciste. Yo también muchas veces, siendo pastor, duerme tarde, siendo pastor no lee la Biblia, siendo pastor así vive. Al escuchar esta voz de Satanás, ¿cómo se siente? Ay, no soy pastor, ¿cierto? Ay, soy dormilón, ¿cierto? ¿Cómo más tarde puedo dormir? Ay, ¿cómo no puede tener amor hacia hermanos? Ah, no soy pastor. Ya, esta voz escuchando, ¿quién puede vencer? Esa noche también Satanás, ¿qué dice? Ay, qué feo, fea, ¿cierto? ¿Sí? No solamente físicamente gordo, tu corazón también gordo, ¿sí? No tiene sensibilidad. Amén, ¿verdad? Soy inútil. Sufre, ¿cierto? Mira, otros hermanos ofrenda, echa, sirve. ¿Tú qué haces? Solamente dedica tu negocio. Satanás cuando así ya pica, muerde, ¿cómo se siente? ¿Cierto? Mejor era, podía suicidarme.
no tengo que vivir en este mundo, ¿cierto? De vez en cuando yo compartiendo, hermanos, no quiere entender. Ay, pastor, ¿cómo puede hablar así? Entonces, ay, ¿por qué no cambia ese hermano? ¿Cierto? Luego escucha. Ah, pastor coreanito, qué feo es. ¿Por qué vino aquí a La Paz? Para destruir, vino a la iglesia escuchando. Me pica mucho, era cierto. Mejor aquí, pastor de Ecuador, mejor acá. ¿Sí? Él muy manso, humilde. ¿Sí? Él abraza, él todo perdona. Pero, ¿por qué yo estoy tal vez? Me pica mucho, era. ¿Sí? Entonces, aceptando, ¿qué hará ese voz de Satanás? Secretamente se va a la casa pastoral amarrando ¿sí? de mi maleta, ¿cierto? Luego vas a ir, va a irse. Va a ir. Ya aquí también iguales, ¿sí? Mirando a la tierra, los serpientes que hace, ataca y pica, le duele, sufre. Pero Dios quiere que vea, ¿a dónde? ¿A dónde? No a la tierra, no serpiente. Arriba quiere que vea, arriba ¿qué hay? Serpiente de bronce, era bronce. Ya mirando arriba, serpiente de bronce, ¿se mueve? No se mueve. No se mueve, era nada. ¿Sí? Ese chatarra, ¿sí? Un fiero, chatarra, ¿se dice así? Chatarra era. No da miedo, pero abajo mira, se mueve. Luego ataca muy fuertes. Ya Dios quiere que vea arriba. ¿Sí? Pero lamentablemente Satanás engaña. Solo hace ver. Ese malo me ataca, era. Ese maldito me insulta. Porque eso así me hace ver, ¿cierto? Entonces, mejor era no me ataque. Dios elimine ese enemigo, ¿cierto? Esas situaciones me hace sufrir, llorar. Pero Dios más desea. Tal vez esta noche en su vida también viene. ¿Qué viene? Serpiente viene. Uno viene. Aquí miles de serpientes vienen. En nuestra vida igualito era. No es un enemigo, era. Ese fulano malo, ese fulano maldito. Tantos vienen enemigos. Entonces deseamos nosotros. ¿Qué deseamos? No me moleste. Yo quiero vivir tranquilamente, ¿cierto? Yo quiero vivir manso, humilde. No me deja, ¿cierto? ¿Sí? No me deja, me molesta y transforma. Fulco sale, hombre verde. Yo quiero vivir con paz. Pero no me deja, dice, ¿cierto? ¿Es culpa de quién? Sí, hay muchas, ¿sí? Situaciones. Entonces no quiero que venga a mí, no me moleste. Pero Dios no va a quitar, ¿cierto? No va a quitar. Dios desea, ¿qué desea? Que vea, ¿a dónde? Arriba. Ya nuestra vista mirando arriba, fijándose arriba, ese serpiente se mueve, no se mueve. No se mueve. Ya terminó, era, ¿cierto? Ya terminó ese serpiente, ya murió, no se mueve. Jamás puede dar miedo, era. Tranquilo, era, paz. Pero muchos hermanos, en vez de mirar arriba, ¿a dónde mira? A ese malo era, él me molesta. ¿Por qué me insulta? ¿Por qué no me ayuda? ¿Por qué esas situaciones? ¿Por qué así? ¿Por qué iglesia? ¿Por qué ese delegado? ¿Por qué eso? ¿Cierto? Si a través de esas serpientes, Dios quiere que nosotros alcemos. ¿Hacia dónde? Arriba. ¿Y quién puede mirar arriba? Los que tienen la fe. ¿Qué fe? La palabra de Dios. ¿Qué había dicho? ¿Qué había dicho? 8. Jehová dijo a Moisés: hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta. Cualquiera que fuere mordido y miraré a ella, vivirá. Sí, Dios quería esto. ¿Qué quería Dios? Que se quede en nuestro corazón. Que se quede. Esta palabra era, ¿qué palabra? Cualquiera que fuere mordido, miraré a ella. Vivirá. ¿Sí? Dios
quería que se quede la palabra de Dios. ¿En dónde? ¿En dónde? En nuestro corazón, era corazón. Pero lamentablemente Satanás también pone. ¿Qué pone en nuestro corazón? Mirando arriba, ¿cómo va a vivir? ¿Cierto? Mira serpiente ahora, ¿viene o no viene? Ese enemigo está viniendo. Primeramente, esa situación tiene que solucionar, dice. ¿Sí? Satanás no hace quedarse la palabra de Dios. Si esta noche ustedes, cualquier problema, ¿no? Cualquier situación o miles de enemigos vienen. Entonces Dios, ¿por qué ya envía miles de enemigos? Para que sufra a ustedes. Ay, yo quiero ver, hermano Deimar, llore, sufre. Por eso ya serpiente sigue envía. Yo quiero ver que sufra, hermana Carol. Por eso sigue ataca. Miles enemigos serpiente envía. ¿Qué desea Dios? Hermano Deimar, se queda. Cualquiera que fue mordido. A Elia, miraré a Elia. Vivirá. Amén, hermanos. Esa palabra se queda. ¿A qué dijo? Miles serpientes me muerde. Pero la palabra que dice, cualquiera que fue mordido, miraré a Elia, vivirá. La palabra dice vivirá. Yo miraré arriba, yo quiero vivir, ¿cierto? Luego, y puede mirar, ¿a dónde? Arriba. Si esta vez hicimos reunión de ministros de todos Bolivia. Entonces, entre los ministros, junto con esposas. Entonces, mayor situación que era entre matrimonio. Entre matrimonio era matrimonios. ¿Por qué entre matrimonio no lleva bien, hermanos? ¿Por qué? Aquí está casado, casada, futuro, soltero mucho, ¿no? Tal vez mirando por Zoom, Facebook, futuro casados, ¿sí? O futuro casada, ¿cierto? Antes de casarse vive bien, enamora, ¿cierto? Como príncipe azul, luego una angelita, ¿sí? Aquí una lunar, ¿no? Se ve, ¿cierto? Florecitos, ¿sí? Y no hay ningún problema. Pero porque después de vivir, ¿por qué así tantos problemas, situaciones? ¿Qué se ve? ¿Qué se ve? Defecto. Viviendo juntos se ve defecto, errores, ¿cierto? Su carácter, forma de hablar, actitud, porque no me respeta. Se enoja y choca y fuerte, ¿cierto? Entonces casi la mayoría de los matrimonios tiene la misma situación. Luego mirando a nuestros hijos, también los hijos no obedecen, problemas, diferentes situaciones. Entonces quita la esperanza, quita felicidades, se preocupa, ¿cierto? Entonces en el hogar bastantes situaciones. Entonces igual. Dios, ¿por qué permite tantas situaciones, hermanos? Para que se divorcie, para que pelee. ¿Por qué Dios permite, hermanos? ¿Para qué permita? Sí, mire arriba, ¿cierto? Mirando, esa situación ya está terminado, ¿cierto? Ya eso ya ha terminado, limpió nuestro pecado, igual misma manera. Ese defecto, ese problema ya está terminado, puede ver arriba. Pero ¿quién puede ver arriba? Sí, que tiene fe. Pues en la iglesia aprender la vida de creencia. Los martes, reunión de casados. Pocos casados entran. Sí, entonces surge en mi corazón. Los hermanos casados que no ingresan a la reunión de la iglesia, ellos vivirán felizmente. No tendrán problemas, situaciones. Ya no tienen. ¿Tienen? Mi duda era, qué raro era. Si tiene problemas, situaciones, si ya no se puede solucionar, entonces va a buscar a Dios, ¿cierto? A la iglesia. Si necesita escuchar la palabra,
Mientras escuchando la palabra, la reunión, escuchando, la palabra se queda. Como aquí, ¿cuál quiere que fue mordido? Miraré a Elia, vivirá, vivirá. Mirando arriba, va a vivir, ¿cierto, hermanos? Pero el problema que ya no mira, ¿cierto? Porque no hay la palabra. Entonces en la reunión escucha esa palabra, hace, ¿qué hace? Hace mirar arriba esta palabra, ¿cierto, no? Sí, dice, cualquiera fue mordido, miraré a Elia y vivirá. Esa palabra va a golpear. Mira arriba, va a vivir, puede vivir, puede vivir. Yo también miraré, luego ya puede mirar. Amén, hermanos. Sí, los casados, los martes compartimos. Entonces, en el hogar hay bastantes situaciones entre matrimonio, también nuestros hijos. Como hablamos, se ve tantas situaciones, ¿verdad? ¿Cómo puede, sí, superar y vencer? Mirando defecto de esposa, ¿cómo puede superar? ¿Cómo? Solo si habla ambas partes, ¿cierto? Boxeador era. Entonces otro, ¿cierto? Boxeador. Entonces, ¿cómo puede mirar? No puede mirar ese defecto. ¿Qué tiene ojo era? Para no pelear, única manera que es sacar ojo era, ojo. Así vivir. Mi amor, ¿dónde está? No veo nada, su defecto es genial, feliz, ¿cierto? Sacar ojo era. Si tiene ojo, ¿cómo no puede ver, hermanos? Defectos, situaciones. Por eso sufre. Pero ya aprende la fe, ¿verdad? ¿No? Por la fe. La palabra dice, vivirá era. Quiero vivir, quiero mirar. Luego al ver arriba, ya terminó era. ¿Qué terminó? Ese serpiente no se mueve era. Ese serpiente no me ataca, no sirve nada. Gracias a Dios. Llega. ¿Qué llega? Paz. Tranquilidad. ¿Entiende, hermanos? Por eso es muy importante. En la iglesia de Gangnam, cuando ingresa, de frente está un letrero era. ¿Qué letrero sabe? ¿Qué letrero no sabe, hermana Giovanna? ¿No sabe? Letrero. La cabeza de hogar no aprende la vida de creencia, jamás puede vivir felizmente en su hogar. Jamás. Una palabra muy fuerte, ¿cierto? ¿No? Jamás. ¿Qué quiere decir? Sí o sí tiene que aprender. No aprende, no hay felicidad en su hogar, hermanos. Jamás. Por eso ahora en las iglesias, ustedes son benditos, hermanos. Porque la iglesia da esa gracia, enseñanza era. ¿Qué hace? Humildemente. Sí, bajando nuestro corazón. Soy nada. Luego, escuchando la palabra, guardar, ¿cierto? Esa palabra va a trabar. Así aprende en la iglesia, hermanos, a través de la fe, puede superar y todos. Sí, esa noche pasó mucho tiempo. ¿Qué libro hemos leído esa noche? Deuteronomio, era así, capítulo 8, ¿no? Ya aquí voy a leer, versículo 2. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Ya Dios está hablando, ¿por qué tus padres Dios dirigió a desierto, ¿cierto? ¿No? ¿Sí? Entonces, guiando por el desierto, pasando en el desierto, sus padres sufrieron, ¿cierto? ¿No? Afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón era. Ya mientras pasando durante ese tiempo, 40 años, sufrieron, ¿cierto? En el desierto. Entonces Dios dirigió de esa manera. Quería ver, era su corazón, ¿tiene o no tiene? ¿Qué cosa? ¿Está guardando mi palabra, cierto? ¿O no? Así está escrito, ¿verdad? ¿No?
Ya, versículo 3. Y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. ¿Por qué Dios dice te afligió? Aquí dice, ¿por qué Dios afligió a nosotros? También te hizo tener hambre. ¿Por qué hizo así? Cuando usted se aflige, ¿no? Se aflige, ¿no? ¿Cómo se siente? Muy mal, triste, ¿cierto? Sí, va. Cuando tiene hambre, ¿puede enojarse? No, por favor, tengo hambre. Aquí los seminaristas una semana ayuno, ¿no? Hizo ayunar para leer la Biblia, ¿no? Desde Génesis hasta Apocalipsis. Claro, dentro de 5 días todos leyeron, los seminaristas. Muy guapo, ¿no? Capo, ¿no? Entonces, pasando 3 días, me llamaba, me escribía, por favor, pastor, tengo hambre, solamente se ve pollo nomás, todo pollo. Tengo hambre, por favor, pastor, me permita comer, parece va a morir, dice. Porque tiene hambre, ¿cierto? Sí, tiene hambre. Entonces su corazón también, ¿cierto? Cuando sí satisface, ay, no importa, pastor, ¿cierto? No importa. Sí, aunque y pasando, pasa coreanito, el pastor solo grita, pastor así, ¿cierto? Pero ya cuando tiene hambre, ¿qué pasa? Que el pastor no autoriza, no puede comer, ¿cierto? Pastor, por favor. Sí, qué raro, nunca me llama, pero llama. Qué raro, muy valiente, ¿cierto? Ayuno muy bueno es. Cada rato me llama, escribe. Sí, por favor, pastor, tengo hambre. ¿Por qué Dios dirigió que se aflige, ¿cierto? Tener hambre, porque usted recuerde ese tiempo. ¿De dónde era? ¿De dónde? Dios tenía muchas preocupaciones. Los hijos del pueblo de Israel, cuando entra a la tierra de Canaán, va a tener abundantemente. ¿Cierto, hermanos? Dios ha preparado todo abundantemente. Casas, comida, edificio, todo va a tener. Pero cuando entra en esas situaciones, la mayoría van a olvidar. Sí, como fuera, yo hice, como fuera, por mi capacidad, olvidando Jehová. Dios tenía esa preocupación, ¿cierto? ¿No? Aquí está escrito, por eso vamos a ver. Ya, 11 tiene, hermanos, el versículo 11. Ya, el versículo 11. Ya, primero voy a leer 7, ¿no? Voy a leer 7. Ya, porque Jehová tu Dios te introduce en la buena tierra, tierra de arroyos, de aguas, de fuentes y de manantiales, que brotan en vegas y montes será. Tierra de trigo y cebada, de vides, higueras y granados, y tierra de olivo, de aceite y de miera. 9. Tierra en la cual no comerás el pan con escasez, y te faltará nada en ella, tierra cuyas piedras con hierro, y de cuyos montes sacarás y cubres. Y comerás y te saciarás y bendecirás a Jehová tu Dios por la buena tierra que te habrá dado. Ya, cuando llegando a la tierra de Canaán, ¿cómo va a vivir? ¿Qué vida llevar? No falta nada, abundantemente, ¿cierto, no? Pero antes de entrar, Dios dirigió que tenga hambre, que sufra, ¿cierto? ¿Por qué Dios es así?
¿Sí? Que recuerde de dónde ustedes. Si todo lo que ahora está, tiene ustedes sus cosas de Dios, Dios ha dado, ¿cierto? Recordando. Cuando tenía hambre, ¿cómo estaba? Pastor, tengo hambre. Pastor, por favor, ¿cierto? Ya pidiendo, sufrimientos, afligiéndose, pidiendo, ayúdeme, sufro mucho. Si tengo que pagar alquiler, Señor, por favor, ayúdeme, dinero. Así era, ¿cierto? Pero ya entrando a la tierra de Canaán, ¿qué vida lleva? Edificios grandes, camas grandotes, mesas bonitos, autos, come bien, sacando sus hijos, paseando, restaurantes, jugando. Luego sus hijos piden tenis, compra, todo tanto. Ya versículo 11 tiene, ya ustedes pueden leer, ya todos los hermanos, ya 1, 2, 3. Sí, ahí era. Cuídate. Dios tenía muchas preocupaciones, olvidar de cómo era, ¿cierto, hermanos? Todo lo que ahora tenemos es gracia de Dios. Dios no me ha dado, ¿cómo podía vivir así? Ya un versículo más. Ya voy a leer 12. No suceda que comas y te sacíe, y edifiques buenas casas en que habites, y tus vacas y tus ovejas se aumenten, y la plata y el oro se te multipliquen, y todo lo que tuvieres se aumente, y se enorgullezca tu corazón, y te olvides de Jehová, tu Dios, que te sacó de tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Si ahí es Dios, ¿verdad? No por esas preocupaciones. Y dirigió era. ¿Sí? Luego, ¿cuándo? Si nosotros tenemos hambre, afligiéndose, en ese tiempo Dios quiere ver. ¿Qué quiere ver? ¿Hay palabra? No hay palabra, ¿cierto? Porque si hay palabra, tal vez ahora abundantemente tenemos, ¿cierto? Pero si hay palabra, esa palabra me va a cuidar. Esa abundancia, todo lo que estoy viviendo, esa palabra de Dios me ha dado, ¿cierto? Pero ya olvida era, no hay palabra. Entonces rápido posee en nuestro corazón. ¿Quién? Satanás. Satanás, ¿tú cómo sacrificaste? Tú no comiste, tú afligiste, ¿cierto? Como fuera, yo hice todas estas cosas, engañando, luego y destruye, olvidando a Jehová Dios, luego adora. ¿Qué adora? Los dioses. Viven, adora mi deseo, mi carne, vive para mi carne, ¿sí, hermanos? Esa noche, sí, nosotros hasta aquí compartimos, ¿no? Sí, entonces terminamos. Esta noche es culto de oración. Sí, entonces, primero voy a orar, ¿cierto, hermanos? Luego, después de anunciar, ¿sí? Anuncios. Luego, los hermanos, aunque están en su casa, en sus lugares, pueden orar con su familia, ¿no? Con sus hijos, con sus esposas. Porque mucho, ¿no? Este año Dios va a trabajar muchas necesidades. Entonces Dios va a trabajar. Olvidé, ¿no? ¿Hay video? Sí, antes de orar, ya un video, sí, reunión de ministros, ¿no? Queremos mostrar. Sí, entonces vamos a ver antes de orar.
Muchas veces le digo a los hermanos, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Y lo que ahora, no dice mañana, no dice pasado, y lo que ahora lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Luego, después de tener la comunión, en mí va a haber ánimo, va a haber propósito, va a haber corazón para servir al Señor. Y también me va a dar la herramienta para vivir por fe. Amén. A los hermanos. Dios quiere levantar, no quiere que vivan siempre en la situación, sino entrar en el negocio del Señor, en la voluntad de Dios. Ahí está la prosperidad. Amén. Estoy muy agradecido por esta reunión o encuentro de ministros que de forma presencial se ha realizado, y en la conferencia para la familia Samonim Luz compartía la comunión acerca del fluir del corazón también de padre a la esposa y de la esposa a los hijos. Escuchaba profundamente el corazón del siervo. Caminando con los otros ministros podía sentir todos los ministros. Dios nos levantó por la gracia de Dios. Me sentía muy feliz también, ¿no? Porque Pastora Luz compartía sobre la educación, sobre la familia. Ella hablaba claramente sobre la educación, tanto en la vida matrimonial, la crianza de los hijos y cómo vivir felizmente en una familia. Si Dios me dio esta gracia a participar de la reunión, me siento muy agradecida por ello. ¿Se están felices? Creo que mirando su sonrisa, creo que los hermanos que están mirando por Facebook, ¿no? También está desmayado, parece. Sí, a través de la reunión de ministros, ¿no? Nos ha dado mucha esperanza y también mucha alegría. Ahí uniendo nuestro corazón, creo que este año Dios va a abrir más grandes en Bolivia. Que también mucha necesidad, ¿no? Iglesia de Cochabamba, y pronto va a comprar un terreno, va a construir. También Iglesia Santa Cruz Centro está buscando 2.000 metros cuadrados mínimo, está buscando. También aquí en La Paz también, ¿no? Estamos buscando más y amplio un lugar. Años, ¿no? Los siervos están buscando. Entonces esa tarea hasta ahora, ¿cierto? Nos presiona a muchos. Tal vez en la noche pesadilla parece, ¿sí? ¿Dónde hay? Pero sí, por esas situaciones hace ver, ¿cierto? A nosotros no podemos. Hasta ahora, como Dios guió, ¿cierto? Si Dios sí o sí va a preparar, ya está preparado. Solo con ese corazón están buscando. Luego también
este año régimen penitenciario va a realizar ceremonia de graduación. Entonces eso también Pastor Kim Gi-sung va a llegar. Luego también Jerusalén Radio, hasta transmisión de Cristo TV, ¿no? Es el nivel nacional grandes. Luego en el mes de marzo, Pastor, ¿no? El siervo de Dios va a viajar a Israel. Luego de ahí va a viajar al continente de África, encuentro de los presidentes del continente de África. Luego también en el mes de abril y CLF, luego culto de Pascua en 3 países, ¿no? Sí, Los Ángeles, Nueva York, México. Entonces ese evento muy grande. Por eso los hermanos también, aunque estamos aquí en Bolivia, ¿cierto? ¿Sí? Tal vez algunos hermanos piensan, ay, pastores, nomás algunos van a ir. Yo sigo aquí en La Paz o en Santa Cruz, no en el mismo corazón. Aunque está aquí en Bolivia, pero orando juntos, ¿cierto? Entonces, como fuera juntos, ¿cierto? Estará en diferentes países para ver la obra de Dios. Entonces, esta noche, ¿no? Primero voy a orar, ¿no? Luego terminamos. Dios Padre, muchas gracias. Mirando esa reunión de los ministros, nos ha dado mucha esperanza y luego alegría. Entre los ministros y te explicamos, expresamos, en verdad, somos nada, era inútil, pero por la gracia de Dios podemos predicar aquí en Bolivia. Bendice a todos los ministros, cuidando, protegiendo su familia, su salud, sus hijos. También muchas necesidades en Bolivia. Ahora, sin más, muchos lugares donde no hay iglesia, hermanos que recibieron la salvación, sí está tanto deseando, pidiendo que enviemos un siervo de Dios. Tanto quiere escuchar la palabra de Dios. También Dios cuide de su siervo, su salud. A través de su siervo, nosotros podemos estar en ese lugar. Dios Padre, esta noche agradecemos y oramos en el nombre del Señor Cristo. Amén. Sí, entonces yo pasaré al presentador. Sí, muchas gracias por la palabra, pastor. Sí, quiero darles algunos anuncios para ir concluyendo el culto de oración de esta noche. Del 16 al 18 de marzo realizaremos seminario bíblico en La Paz. El expositor es el pastor William, ¿no? Todos los hermanos, diáconos, obreros, todos, ¿no? Toda la iglesia podemos preparar, invitar, organizar este seminario bíblico, ¿no? Invitar, y de verdad muchos hermanos también van a recibir la salvación. Amén, hermanos. También tenemos estudio bíblico con el pastor Oxupark, el Evangelio de San Juan a nivel nacional, miércoles a las 7 de la noche y sábado 6 de la tarde por el canal Cristo TV. Entonces este canal, no aquí en La Paz, es el canal 27, a nivel nacional me parece, pero hay en algunos departamentos puede cambiar, ¿no? Pero pueden seguir la señal de Cristo TV, o también en el Play Store, ¿no? En el celular pueden descargar la aplicación, sí, a través de esta aplicación también pueden escuchar la palabra, ¿no? Y aprovechar también en invitar. También para anunciar el Evangelio en los diferentes lugares, provincias, los hermanos, ¿no? Que quieran servir junto a la iglesia, tenemos una cuenta, sí, la cuenta es en el Banco Visa, el número es 213-84-018. Está a nombre de Jorge Parrado, de diácono Jorge Parrado. Entonces esta ofrenda es exclusivamente, ¿no? Para el desarrollo y para anunciar el Evangelio en diferentes lugares y en diferentes áreas. Una ofrenda de amor que ayuda mucho, ¿sí? Especialmente para el avance del Evangelio, hermanos. Entonces invitemos, ¿sí? Animémonos unos con otros para hacer este servicio. Todos nuestros cultos y reuniones estamos realizando de manera virtual por este tiempo, ¿no? Pero como pastor indicaba, ha llegado un comunicado, ¿cierto? Desde el 6 de marzo vamos a tener los cultos de manera presencial, ¿sí? Entonces todos los hermanos, guías, pueden ir comunicando, preparando también, y sobre todo también, hermanos, quiero que tomen en cuenta que puedan todos traernos su carnet de vacuna, ¿sí? Muy importante, por favor, hermanos, esa parte. Todos los domingos, hermanos, tenemos predicación dominical, ¿sí? Con el pastor Oxupark a partir de las 6:30 de la tarde. Entonces, hermanos, también no dejemos de participar y también invitar, ¿sí? También, hermanos, quiero informarles, el día de mañana prácticamente va a iniciar una actividad de IYF, que es el Global Camp, ¿sí? Entonces, esta actividad vamos a estar también transmitiendo por los diferentes medios, redes sociales.
Entonces, más información vamos a estar justamente brindando el día de mañana, y así también desde oficina, ¿sí? Entonces, invitemos también a los jóvenes a participar. También, hermanos, pedimos oración, ¿sí? Por la salud de los siervos y también de los hermanos, ¿no? Este tiempo hay hermanos que tal vez están pasando dificultad. También pedimos oración por el hermano Manuel Ancalle, hermana Alejandra Condori, ¿no? Padres de hermanos Rubén Ancalle, ¿sí? Ellos están también delicados de salud y podemos apoyar, ¿sí? También, hermanos, quiero invitar a todos los hermanos a hacer las ofrendas y diezmos, ¿sí? A través haciendo un depósito bancario en el Banco Unión. El número es 1-163-64840, y también está a nombre de diácono Jorge Parrado. Muchas gracias, hermanos, muy buenas noches. Esta noche, antes de concluir, todos juntos vamos a orar de 2 en 2 aquí en la iglesia, y los hermanos en su casa igual, ¿no? Pueden orar de 2 en 2. Muchas gracias, hermanos, nos encontramos en el culto dominical. Gracias.